Hola amigos de Historia de Bucaramanga, estamos acá transmitiendo nuevamente del Café Cervantes. Hacía días no pasábamos por acá, bueno, hemos estado bastante ocupados, afortunadamente. Me encuentro hoy con Rosenberg Ariza. Resulta que cuando yo estudiaba en la UNAP en los años 90, el doctor, el abogado Rosenberg Ariza dictaba en comunicación y en derecho, ¿no? Pero había una particularidad, habían dos profes Rosenberg Ariza. Entonces estábamos hablando si Rosenberg Ariza, el amigo que nos acompaña hoy, sería el número 1 o el número 2. Y en caso de que nos esté escuchando el otro profe Rosenberg Ariza, pues un saludo. Rosenberg, bienvenido a Historia de Bucaramanga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estaba pensando más que el Rosenberg 1 o el Rosenberg 2. Estaba pensando en Rosenberg el bueno y Rosenberg el no tan bueno. Sí, efectivamente en los años 90 estuve vinculado a la Universidad Autónoma, por allí nos encontramos, conocimos muchos periodistas. Para mí fue una experiencia afortunada porque creo que hay una generación de esa época de la mitad de los 90 hacia adelante, hay un periodismo de exportación. Hay mucha gente a nivel nacional, internacional, corresponsales de prensa, etcétera, y muchos de ellos fueron estudiantes. Yo estaba muy joven, a propósito, eso fue el siglo pasado, entonces, ya que nos conocemos desde el siglo pasado, creo que aviene el nombre de Historia de Bucaramanga. Sí. Bueno, Rosenberg tiene una historia, acá en Historia de Bucaramanga contamos precisamente la historia, cómo fue. Entonces, acá el joven estudió en la UNAD, pero pues por cosas de la vida tuvo que irse a terminar a otro lado, pero volvió a la UNAD. Sí, ciertamente yo estudié Derecho, empecé Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, hasta que hicimos una pequeña movilización estudiantil al entonces rector, que fuera después alcalde de la ciudad, en el año 88. Estaba de rector precisamente una persona que no quiso negociar con nosotros, con los estudiantes, nos tomamos la rectoría, bueno, en fin, eso llevó a que en el año 1986 yo tuviera que tomar el rumbo hacia la Universidad Santo Tomás de Aquino, allá hacia la Novena, muy cerca al norte de la ciudad, al lado de una iglesia. Y bueno, salí de la Santo Tomás, pero regreso a la Universidad Autónoma, efectivamente en el año 95, 94, 95, hice una especialización en ciencia política que era en convenio con la Universidad Javeriana. Fuimos la primera promoción. También fue muy particular porque en esa primera promoción creo que no faltó ningún político. Creo que todos los políticos estaban ahí. Estaba desde el hoy encartado Iván Moreno Rojas hasta Jaime Durán Barrera, sí, que fueron compañeros míos de esa especialización en ciencia política, solo por recordar uno que está encartado y uno que no está tan encartado judicialmente. Sí. Pero digamos en los 90 regreso a la UNAP, después estuve vinculado hasta cerca de 5 o 6 años y después por otras situaciones tuve que salir de la ciudad de Bucaramanga, exiliado, y después retorné a Colombia, a Bogotá. Rosenberg ha hecho un trabajo, es parte central del tema de hoy. Cuando ya estaba en la Santo Tomás, usted creó un periódico y eso es parte del mensaje para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que van a ver este video. Bueno, en los años 80 creo que el mundo estaba viviendo unas transformaciones muy interesantes. Creo que estuvimos asistiendo, yo creo que a 2 o 3 cosas que fueron una gran ruptura. Yo en el año 1984 termino el bachillerato acá en Bucaramanga, 1985 ingreso a la universidad, 1986 cambio por razones ya expuestas a otra universidad. Incluso cuando llego a la Universidad Santo Tomás, el rector de la época, precisamente yo entro con matrícula condicional por venir expulsado de otra universidad por mala conducta y no obstante llego a la Universidad Santo Tomás
empezamos a crear el consejo estudiantil, la representación estudiantil, y organizamos un periódico estudiantil que recuerdo mucho que se llamaba Tendencias. En este periódico intentamos empezar a mirar lo que se pensaba localmente en la época. En la universidad, era una universidad conservadora, la Santo Tomás. Yo conservaba muy buena parte de mis amigos de la Universidad Autónoma, que eran liberales, de la Universidad Liberal, sí. Y en esa época pues solo existían estas dos universidades, estas dos facultades de Derecho. Yo, hasta donde me acuerdo, no había más facultades de Derecho, era la Santoto y la UNAP. Había una suerte de competencia sana, muy sana, y lo digo porque pues como yo fui de ambas carreras de Derecho, pues tuve la oportunidad de conocer abogados, abogadas de ambas, muy brillantes. Hoy siguen siendo muy brillantes abogados de distintos niveles jurídicos, a nivel intelectual, a nivel profesional y en otras áreas, porque creo que no solo se han desempeñado en el área jurídica. Yo creería que este primer esfuerzo de organización estudiantil, de pensarse un periódico, de acercar distintos pensamientos, digamos, fue una tarea que me parecía importante. Uno lo miraba y en el departamento y en la ciudad pasaba lo mismo. Habían dos periódicos, Vanguardia Liberal, liberal por supuesto, y El Frente, un periódico conservador. Estuvo El Deber, sí, que estaba ahí. Y bueno, y seguramente habían otros periódicos, digamos, alternativos, que no circulaban tanto de los sindicatos obreros, de Barranca Bermeja, que ha tenido tanto vínculo con Bucaramanga, de algunos sindicatos de las propias universidades, pero digamos mayoritariamente la opinión circulaba por estos dos periódicos. Y bueno, también la pregunta que nos hacíamos como estudiantes en esa época, en aquel momento, es una pregunta que yo me sigo haciendo hoy después de casi 40 años frente a Bucaramanga y frente a Santander, y es qué tanto el bumangués se vincula con la realidad del mundo, qué tanto le impacta realmente y le importa, y qué tanto quiere incidir en la realidad nacional. Entonces, precisamente por andar trabajando en este periódico estudiantil, organizando el movimiento estudiantil, empiezo a vincularme no solo al proceso estudiantil de la UNAP, al proceso estudiantil después de la Santo Tomás, sino también al proceso estudiantil de la UIS, que era mucho más amplio, de mucho más, digamos, más de carácter nororiental, sí, más de carácter nacional. Estaba Audesa en ese momento todavía con cierta fuerza, estaba terminando como la parte final del coletazo del movimiento estudiantil de los 70s, a pesar de que dicen que los 80s es una década perdida. Me parece que nosotros, y digo nosotros, la generación de esa mitad del 80, no nos consideramos de la generación perdida por una razón, porque nos vinculamos en una tarea nacional muy importante, que fue el tema de la constituyente. Y entonces empezamos a liderar todo el tema relacionado con la séptima papeleta, que es tal vez uno de los momentos más importantes del desarrollo de la política local, nacional en nuestro país. Resulta que los jóvenes hoy en día son muy activos en redes. Claro, vivimos en un mundo realmente en las redes, en un mundo de mentiras. Y los jóvenes son activos en redes, en los temas políticos, pero solamente desde el activismo de sofá y desde la crítica que nace desde la visceralidad, pero no como la crítica estructurada que hicieron o que hicimos nosotros en esa generación, que era más de pensamiento realmente, de tratar de generar cambios y de transformaciones. Esto lo de hoy en día es muy incendiario. Eso es parte de lo que me preocupa de los jóvenes de hoy en día. Sí, yo creo que son dos momentos distintos, muy, muy, muy diferentes. Hoy, digamos, una persona, un youtuber, un influencer, un opinador, digamos, creo que no tiene, muchas veces no tiene la formación política, otras veces lo tiene. O sea, no podemos, por supuesto, generalizar. Creo que hay influencers, hay programas de opinión como este, pocos. Hay otros que incluso llegan a la política siendo influencers, digamos, light, ¿sí?, profundamente superficiales, mandando un mensaje fácil.
Y creo que eso tiene mucho que ver con el momento que vivimos, ¿no? Algunos lo denominan también una generación de cristal, ¿sí? Que efectivamente su compromiso es estar cómodos con unos audífonos, encerrados en su propio mundo, creyendo que ellos, su yo, es esto que yo denomino de alguna manera como la sociedad de las selfies, es decir, que se autorreferencia permanentemente a sí misma, que se fotografía a sí misma, que habla de sí misma todo el tiempo, que hace estados todo el tiempo de sí mismo, que no puede hablar de los otros, que no ve la otredad, que no ve la realidad, que no se compromete. Y muy seguramente, por supuesto, algunos dirán, bueno, esos son palabras de estos cuchos de otra generación, y tal vez los que hoy somos llamados cuchos y que en algún momento fungimos, porque yo en los años 90 tengo que reconocer que me volví experto en un tema que había muy pocas personas en Colombia, y creo que en algún momento me graduaron de una cosa que yo no quería graduarme, pero me terminé graduando, que era de juventólogo. Y juventólogo eran las personas que trabajábamos en temas de juventud, temas de políticas públicas de juventud, que teníamos un compromiso desde ser jóvenes, porque digamos yo fui juventólogo hasta los 26 años, creo que la ley de juventud sigue diciendo que ser joven es hasta los 26 años. Finalmente, cuando pasamos de los 50, todos empezamos a decir que ser joven es un estado de ánimo, pero no, ya pasar de los 50 significa que ya somos adultos, y adultos mayores. Pero cuando fuimos jóvenes, digamos, teníamos unos compromisos, por supuestamente primero, creo que tenemos un compromiso que no podemos eludir, que es un compromiso con la familia, con nuestro entorno, con nuestro barrio, con nuestra comunidad. Ese es un primer compromiso, y uno, si no es consecuente y coherente con ese compromiso, pues digamos, no está haciendo nada. Segundo, un compromiso con su comuna, con su digamos, barrio. Tercero, un compromiso con su ciudad. Y por último, un compromiso con el país. Y tal vez, muchas veces, pensamos que resolviendo estas 4 cosas, tenemos un compromiso con el planeta, con la humanidad. Creo que nos falta mucho pensar no solo en esas dimensiones, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero en mi generación había, digamos, como un compromiso muy fuerte como en esos espacios, ¿no? En el espacio de la familia, digamos, de hacer un trabajo, una apuesta de fondo por una transformación de la realidad de la familia, porque muchos de nosotros, por lo menos de mi generación, en mi caso, creo que en mi generación la mayoría veníamos del campo. Salimos del campo, como dicen algunos, sacados con espejo, llegamos a pueblo, y de pueblito yo salí del campo, de una vereda de la provincia de Vélez, terminé en el municipio de Vélez, y después terminé en Bucaramanga. Todo eso pasó en 7 años. O sea, viví en una vereda hasta los 5 años, después estuve en Vélez de los 5 a los 7 años, y a los 8 años ya estaba viviendo en Bucaramanga. Y terminé mi primaria en Bucaramanga, terminé mi bachillerato en Bucaramanga, terminé mi universidad en Bucaramanga, viví casi 10 años de mi vida profesional en Bucaramanga, y digamos, y esto le da a uno cuenta de cómo era la vida profesional, la vida política, la vida social y la vida cultural. Por lo menos yo puedo dar cuenta de manera muy coherente, digamos, de los años 80, 90, digamos, de la primera década del siglo XXI. Que me parece que estas 3, 4 décadas son determinantes para lo que hoy algunas generaciones están viviendo. Nosotros vivimos no solo ese acontecimiento importante de la 7ª papeleta, sino también vivimos en simultáneo la elección del primer gobernador, la elección popular del primer gobernador, del primer alcalde. Vimos, y yo tuve la suerte y la fortuna de ser el primer secretario de la Juventud de Bucaramanga en el año 1995, elegido popularmente además en la alcaldía de Carlos Ibáñez Muñoz, y estuve al frente de un proyecto que me parece que es parte de la memoria de la ciudad, de haber tenido no solo la primera Secretaría de la Juventud, el primer secretario elegido democráticamente, sino de haberse pensado las primeras políticas municipales públicas serias en materia de jóvenes y de juventud. El hecho no solo de haber traído la tarjeta joven, el hecho de haber articulado 3 temas que eran muy desarticulados, que eran juventud,
deporte y cultura, y empezar a pensar, digamos, de manera integral políticas de acción para que los jóvenes integraran y salieran de los círculos, digamos, de la violencia, de la delincuencia, y se incorporaran digamos, a los circuitos culturales, deportivos, académicos, educativos, y me parece que tuvimos unos efectos de corto y de mediano plazo contundentes. La ciudad después abandona estas políticas, las va abandonando poco a poco, y pues digamos las consecuencias en el largo plazo pues están a la vista. Pero digamos, en esa década de los 90 me parece que también es importante reseñar como este espacio donde no fue un esfuerzo de Rosenberg Ariza, fue un esfuerzo del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil de la ciudad. Hicimos un Congreso Nacional de Juventudes, participamos en un Congreso Mundial de Juventudes, y todo eso lo hicimos desde la vida pública. Y los jóvenes participamos, digamos, muy fuertemente en diseñar una política pública, como yo no la he vuelto a ver, digamos, desde los años 90. Ahora hay unos liderazgos muy personalistas, los jóvenes están pensándose más ellos y sus campañas, y entonces abanderan una lucha para después ser candidatos les abandero una lucha por el medio ambiente y quiero ser alcalde, abandero una lucha por la anticorrupción y quiero ser senador, abandono una lucha por la cultura, y nosotros realmente abdicamos de lo político por dos razones en ese momento. Teníamos la posibilidad de hacer una carrera política, de incidir en la vida política, pero definitivamente en los años 90, a mitad de los años 90, como hasta ahora, la política ha sido muy clanil en Santander, en Bucaramanga, y digamos, estas roscas políticas que existieron desde siempre, primero en manos de los partidos tradicionales, después, digamos, ya en unos partidos liberales, mucho más actualizados, progresistas, incluso de alguna manera algunos movimientos alternativos que no terminan de cuajar en la ciudad, precisamente porque estos liderazgos son liderazgos muy centrados en el personalismo, y me parece que no hay unas apuestas comprometidas con la realidad de la ciudad. Entonces yo creería que la diferencia entre lo que pasó en los años 80 y 90 con un poco los liderazgos que hay hoy, que hay liderazgos afortunadamente, hay liderazgos nuevos que usan herramientas nuevas, que usan esas herramientas de manera frívola, a veces de manera no frívola. Me parece que hay una diferencia, pero yo sí diría que falta muchísima formación política, y uno de los elementos de la formación política es, creo que lo que aporta este programa, y es conocer la propia historia de la ciudad, la historia de Bucaramanga, la historia de los barrios, la historia de sus dirigentes, la historia de las luchas sociales, barriales, comunitarias, comunales, estudiantiles y juveniles. Muchos de los liderazgos que hay hoy son liderazgos que vienen orquestados por los partidos tradicionales, orquestados de las familias tradicionales. O sea, ¿cómo es posible que uno siga viendo, por ejemplo, en la gobernación o en otros espacios, que son los hijos de los hijos de los hijos de los nietos que siguen, como si no hubiese en la ciudad, en el departamento, el liderazgo suficiente? Entonces muchos tuvimos que salir de la ciudad amenazados por nuestro liderazgo político, por nuestro liderazgo jurídico. Otros han tenido que renunciar a estos liderazgos políticos y dedicarse a hacer otras cosas. Entonces me parece que la ciudad tiene una fuente inagotable de pensadores, de pensadoras, de líderes, de grandes liderazgos. Muchos, insisto, se tuvieron que ir. Yo recuerdo en mi época grandes líderes, grandes oradores. La ciudad suele hablar de algunos oradores, digamos de la década de los 70, pero nadie recuerda oradores de la época de los años 80, de los 90, oradores que estaban también en el Consejo Municipal, porque hay que decirlo, a finales de los 80, yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho, uno venía al Consejo Municipal y uno escuchaba concejales de peso específico. O sea, uno encontrar en esa época a un Horacio Serpa, a un Gómez Gómez,
no sé, al propio Mota, que fue concejal de Bucaramanga, y uno empieza a mirar a Rodolfo González. O sea, había en esa época una cantera realmente de políticos profesionales, de mucha trayectoria, de mucha formación política, de mucha formación económica, de mucha formación histórica. Ahí estaban también, no sé, digamos por el lado de los Gabaza, estaba todo el linaje de los Gabaza que estuvo no solo en el Consejo, sino que ha estado también presente en la vida de esta ciudad en materia empresarial, en materia cultural, en materia política. Y uno podría mirar, y ese recambio no se dio. En los años 90 entra una clase política ya muy cuestionada con el tema del narcotráfico. Eso es parte de la historia que tenemos que reconocer. En los años 90, todos sabemos, entró y permeó toda la política, toda la ciudad. La ciudad no puede tampoco, como los gatos, esconder hasta dónde el fenómeno del narcotráfico trastocó el proceso de urbanización, el proceso político. Muchos políticos santanderianos en la década de los 90 se vincularon de manera directa o indirecta con los carteles, y esa es una etapa que a veces nos avergüenza reconocer, pero estuvieron vinculados muchos políticos. Yo lo que no sé es si sigan vinculados, eso sí no lo he investigado, pero por lo menos en los años 90 hubo políticos muy vinculados, hubo hechos, digamos, abiertamente manifiestos de que esto pasaba, y me parece que ya después de los años 2000, el fenómeno, no solo el narcotráfico, sino el fenómeno del paramilitarismo, entró de manera muy fuerte a la política en Santander, y entró desafortunadamente para quedarse. Y desde los años 2000 hasta hoy, digamos, uno encuentra en el departamento de Santander y de alguna medida Bucaramanga, una pregunta que yo me hago desde la distancia y hoy desde la presencia, y es: ¿por qué la ciudad ha tolerado tanto el narcotráfico y el paramilitarismo? Es decir, ¿por qué se ha acomodado tanto a estos temas? Si es una ciudad de gente profundamente trabajadora, de gente profundamente inteligente, de gente profundamente capaz, crítica, y uno encontrar hoy una ciudad de alguna manera complaciente, y yo diría, para usar una expresión que no me gusta mucho, pero que podría de alguna manera dar cuenta, una ciudad que se derechizó muy fuertemente. Y el hecho de derechizarse significa una ciudad poco tolerante con la diversidad, de todas las diversidades, desde la diversidad de pensamiento hasta las diversidades sexuales, desde la diversidad cultural hasta todas esas diversidades. Entonces me parece que los y las jóvenes hoy tienen que hacerse unas preguntas por la ciudad que tienen hoy, y es una ciudad de alguna manera que retorna en términos de ser muy parroquial. Bucaramanga, cuando uno mira la historia de Bucaramanga, yo recuerdo que mi profesor de historia siempre intentaba explicarle a uno que Bucaramanga fue 4 cosas distintas. Entonces, cuando le explican a uno la fundación, yo nunca pude entender la fundación de Bucaramanga, y le decían: Bucaramanga fue primero un pueblo de indios, y nace en 1622, el 22 de diciembre de 1622. El origen de Bucaramanga, entonces, no es un origen exquisito, no es un origen alemán como todos creemos. Yo tengo nombre alemán, pero yo no soy descendiente de alemanes. Eso tiene mucho que ver con un momento histórico del departamento y de la ciudad, que fue la presencia de la migración alemana, y por eso personas como yo tenemos el nombre alemán, pero yo no tengo un apellido importante alemán. Yo no soy ni Harker ni ninguno de esos apellidos importantes de los historiadores o de las grandes familias alemanas, ni Lengerke, ni ninguno de ellos. Pero, digamos, en el caso de mi nombre, obedecía más a esa influencia alemana. Entonces, si somos en nuestro origen un pueblo de indios, es decir, nuestro origen es un resguardo. Después se constituye en una parroquia, la parroquia de San Laureano, por allá en el año 1777, ¿cierto? Y después, en el Estado soberano, Bucaramanga se convierte en capital del Estado soberano, y es también capital de la provincia de Soto. Después se asume como municipio, y después como capital del departamento de Santander.
Esa es, digamos, un poco la evolución, pero en esa evolución me parece que en el siglo XXI estamos empezando a vivir de alguna manera esa misma etapa. Yo siento a Bucaramanga muy parroquial, y lo digo muy parroquial porque cuando Bucaramanga tuvo una apuesta para el país, ha tenido mucho que apostarle al país, y Bucaramanga sigue encerrada, muy encerrada, ensimismada. Es una ciudad, un buen amigo mío que fue estudiante mío en la UNAP, por allá de la década de los 90, que sigue siendo también un muy buen amigo mío que se llama Henry Forero, que actualmente es profesor de la UIS. Con él coincidimos en una metáfora y siempre se la planteamos a los estudiantes. Siempre decimos, ahora en el siglo XXI, y les decimos a los estudiantes que hay un mundo más allá del Chicamocha, que más allá del Chicamocha hay otro mundo, que el mundo no empieza ni termina en el Chicamocha, ¿sí? Hay algunos estudiantes míos de Bogotá que creen que el mundo empieza y termina en Monserrate, ¿sí? Y el mundo es un poco más amplio. Entonces, esa mentalidad tan ensimismada, tan parroquial, ha sido una característica santanderiana muy fuerte, y yo creo que se mantiene. Yo creería que los jóvenes y las jóvenes de esta ciudad podrían empezarse a pensar, ya que usan los medios alternativos, que usan las redes, cómo hacer de Bucaramanga una ciudad cosmopolita, que deje de mirarse tanto su ombligo, que deje de mirarse a sí misma y que logre realmente conectarse con el mundo. A mí me gustaría que Bucaramanga fuera una ciudad que se conecte con cualquier ciudad del mundo, no solo con las ciudades gringas, no solo con las ciudades europeas, con las ciudades africanas, con China, con distintas ciudades, que haya mucho más intercambio. Yo siento que era más internacionalista Bucaramanga en los años 90 que hoy. Y cuando digo que la siento más internacionalista, no es porque los estudiantes de esa época fuéramos más internacionalistas, porque viajábamos por América Latina, incluso viajábamos a Rusia, porque en esa época era fácil conseguir vuelos a Europa y a esos lugares del mundo. Digo internacionalista en términos de tener realmente un diálogo con el mundo y no un diálogo cerrado. Yo recuerdo, y quiero memorar, por ejemplo, algo que me parece que es muy interesante, memorar, por ejemplo, el Festival Internacional de la Palabra que hacíamos con Pacho Centeno en los años 90 y que empieza en los años 90. Y tal vez hay una virtud maravillosa que tenemos los santanderianos y los bumangueses particularmente, y es el don de la palabra. Yo creo, más que el cuento, es el don de la palabra, pero creo que el cuento, la narración oral, todo lo que había, hay y todavía existe en estas tierras, realmente me parece que es muy interesante, no solo verlo como parte de un momento histórico que fue la cuentería, este festival, que para mí sigue siendo importante. Digamos, hubo un momento de la cultura en Santander, muchos hablan de ese momento cultural del teatro en Santander, es decir, Bucaramanga ha vivido grandes etapas, pero son etapas que vienen y van. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hay etapas que vienen y van? ¿Por qué la ciudad no sostiene, digamos, estos procesos que son tan importantes? Por ejemplo, no solo en el nororiente, en todo el país Bucaramanga ha sido y es profundamente referente en materia de universidades y de pensamiento universitario. Sí. Bueno, el doctor Rosenberg, sí. Muy interesantes estas reflexiones de ese recorrido que nos hizo en la parte política y el mensaje que pues se le va a dejar a las juventudes. Nosotros estamos hace ya muchos años recabando la historia, pero no es solamente la historia, tenemos que hacer reflexiones también políticas, económicas, legales, en todos los temas. En qué hemos fallado, qué hemos hecho bien, igual ahora, en qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien. Entonces, muchas gracias por esos aportes, esas reflexiones tan interesantes. Entonces, darle las gracias de parte de Historia de Bucaramanga, profe. No, a ustedes. Creo que, insisto, este tipo de espacios son muy importantes porque a veces la memoria está viva, hay muchas voces, seguramente tenemos opiniones distintas de cómo vivimos ese momento. Yo tuve la oportunidad de llegar de un pueblito, vivir en un barrio como La Joya,
Campo Hermoso, buscar culonas en el cementerio de Campo Hermoso, criarme persiguiendo culonas hasta hormigas hasta hoy, sí, todavía las persigo y creo que es muy interesante ver las transformaciones que ha tenido la ciudad, pero la memoria viva creo que es muy importante y agradecerles por el rescate de esa memoria que existe. Bueno, amigos de Historia de Bucaramanga, ya por hoy nos vamos. Este video, ¿cuánto nos sumó hoy en minutos, Iván? Porque 40 y tantos minutos, pero les recomendamos a los amigos, de hecho lo pondremos en la descripción, este video van a obtener información valiosísima, vale la pena que lo vean. Bueno, ya por hoy, sí, ya por hoy nos vamos y Rosenberg, muchas gracias. Seguimos y nos escucharemos en una próxima emisión.